nacido sin engaño. ¿Es posible crecer con engaño? ¿Es posible, si crecer es ir en aumento, si crecer es progresar, es posible que vos, que yo, que alguien pueda crecer en el engaño? ¿Es posible que pueda progresar el que engaña? Acompáñame en la palabra de Dios, Mateo capítulo 13, a partir del versículo 24, palabra del Señor Jesús, palabra profunda, real, verdadera y que responde a estas preguntas. Porque dice en Mateo capítulo 13, a partir del versículo 24, dijo el Señor Jesús: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña ante el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Leíste bien? El Señor Jesús le dijo: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Es posible crecer con engaño? Sí. ¿Es posible que alguien que haga mal las cosas pueda crecer? Sí. Dice la palabra de Dios que así es. Dijo el Señor Jesús que en el reino de los cielos, en el reino de Dios pasa esto. Aún en la iglesia puede pasar que haya alguien en medio nuestro que esté creciendo en el engaño. Por eso dice el Salmo 37, dice el salmista en el versículo 1 y 2, no te impacientes a causa del maligno. ¿Cuánto nos impacientamos cuando el que hace mal las cosas le va bien? Cuando el que te hace un reclamo, cuando el que te lastima, cuando el que te daña, cuando aquel que tiene malicia, parece que le va bien, parece que crece, y vos que tratás de hacer las cosas bien, no te impacientes, déjamelo ahí, Martu, porfa, no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Cuál es nuestra reacción? Envidia también. ¿Cómo me gustaría ser como este? Dice el versículo 2, ahí nomás, porque como la hierba, como la cizaña, será pronto cortado y como la hierba verde se secará. Por eso dice la palabra de Dios que el que hace mal puede crecer. Pero también declara la palabra de Dios claramente que su crecimiento es temporal. También la palabra de Dios declara claramente que hay un disfrute temporal, pero que su final es malo. Y uno se queda y dice, bueno, Señor, no le des tanto tiempo. Dice el versículo 7 ahí del mismo capítulo, no te alteres. Mira lo que dice, guarda silencio ante el Señor. Cuán difícil que es guardar silencio cuando el que hace mal las cosas le va bien y yo que trato de hacerlas bien me cuesta. Guarda silencio ante el Señor, espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Es tal a veces el impacto que uno comienza a dudar.
Che, ¿será por ahí entonces? Porque yo que trato de hacer bien las cosas, pero él que trata de hacerlas mal. Mirá, Dios declara que la cizaña, la maleza, el malo, el que hace iniquidad, dice el Antiguo Testamento, el impío, una palabra que tanto no usamos nosotros, dice que el impío progresa en su camino, pero que su crecimiento es temporal. Todo lo sembrado en engaño, tarde o temprano caerá. Decía una abuela, la mentira tiene patas cortas. Y esto que parece un refrán en la palabra de Dios, con otras palabras está. Parece que gana, parece que tiene victoria, parece que tiene razón, pero la palabra de Dios declara lo contrario, es promesa de Dios. Hay quienes deciden sembrar cizaña, es decir, hay gente mala. Hay gente mala. Uno puede entender. Ahora Disney está con esto de las películas de contar la historia del malo, ¿no? Para que uno pueda entender a Maléfica, para que uno pueda entender al otro que hace mal. Y uno lo ve con otros ojos al malo, ¿no? Como que trata de entenderlo. Y nosotros aprendimos a entender que hay razones, pero no justifica. Hay gente que es mala, hay gente que hace daño. Ese es el que siembra. Pero hay gente que también crece o vive en el engaño, no porque sea quien engañe, sino porque se ha creído o ha decidido vivir en un engaño, en una mentira, y ambos comienzan a crecer hasta que de repente llega un tiempo en el cual sale a la luz y todo se cae. Porque hay personas que se engañan. ¿Quién en esta mañana, quizá desde casa, quizá acá en esta mañana, cuántos que tenemos algunos años más, en algún momento de nuestra etapa hemos pasado por estas crisis de preguntarnos si estábamos en lo cierto, si la forma en la cual estamos procediendo es la correcta? Mirá lo que dice el libro de Proverbios, tiene un montón de versículos referidos al engaño. El libro de Proverbios tiene muchos versículos referidos al impío, aquel que engaña. Y en esta mañana, si hay alguien que está creciendo en el engaño, yo quiero invitarte a que puedas frenar, a que puedas detener, porque tarde o temprano todo se termina, dice la palabra de Dios. Mirá lo que dice Proverbios 20:17. Es un proverbio para leerlo tranquilo. Dice: sabroso es al hombre el pan de mentira. Mirá qué frase, parece del Martín Fierro. Sabroso es al hombre el pan de mentira. El pecado sabe bien. Tuve la posibilidad esta semana de hablar con alguien. Y si la droga no fuera buena, si la droga no fuera atractiva, si no tendría un disfrute, la gente no se drogaría. Si el cigarrillo no generara cierto placer, la gente no fumaría. Si el alcohol no generara cierto placer, la gente no tomaría. Si la pornografía no generara determinado placer, la gente no la consumiría. Evidentemente es sabroso. Evidentemente las sustancias, el pecado, la debilidad, tiene su lado de disfrute, pero dice la palabra de Dios que es temporal. Que el santo, que aquel que decide cambiar su vida, no decide porque dice, no me gusta. Decide porque dice, me gusta, pero no me hace bien. Esto me gusta, pero no me conviene. Y decido dejarlo no por lo que siento, sino por lo que me conviene. El engaño se deja de esa manera porque dice, pero después su boca será llena de cascajo. Son palabras que no usamos tanto nosotros. Dice otra traducción que yo tengo por acá anotado, dice, tal vez sea agradable ganarse el pan con engaños. Mirá lo que dice esta traducción. Tal vez sea agradable ganarse el pan con engaños, pero uno acaba con la boca llena de arena. Eso es lo que significa esto. El que engaña crece porque agarra un atajo. Y el atajo hace incluso crecer más rápido y prosperar más rápido. Vos quizá en esta mañana estás viendo esto alrededor tuyo, pero dice ahí nomás en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué tiene buen marketing? ¿Por qué tiene buena prensa la cizaña, la maleza?
El atajo, el ventajero, el pillo, el que quiere hacer las cosas mal. Y porque evidentemente es más rápido, porque evidentemente seduce, porque evidentemente hay cierto placer, pero su final es camino de muerte. Yo quiero invitarte en esta mañana, si estás escuchando la prédica en esta mañana o en tu casa, que puedas pensar y plantearte qué camino estás andando. Dice el mismo capítulo, pero en el versículo 8, Proverbios 14:8. Me encantó este versículo. La ciencia del prudente, mira esta palabra. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Dice otra traducción de este mismo versículo, los prudentes saben a dónde van. ¿Vos sabés a dónde va tu vida? Esa es la ciencia, esa es la sabiduría, ese es el conocimiento, saber a dónde va. Pero dice, los necios se engañan a sí mismos. No te hagas problema, no te impacientes, no tengas envidia del que engaña porque no sabe a dónde va. Aunque el mundo aplauda, aunque parece que es un atajo, dice la palabra de Dios y yo le creo que su final es camino de muerte. Sabios serían esta mañana que cada uno de nosotros pueda pensar no solamente si está creciendo. Usted sabe, iglesia, que estamos con la palabra crecimiento. Mi vida está creciendo, ya llegamos a 6 meses de este año 2025 y hay un momento, dicen los que corren maratón, acá tenemos algunos que corren maratón, que hay un momento de la maratón que hay que vencer la barrera mental. ¿Es así? Dicen eso, no sé. Tenés que vencer la barrera mental para continuar. Bueno, quizá este es el momento del año donde uno comienza a dudar si está creciendo o no está creciendo. No desistas, pero más allá de pensar si estás creciendo o no estás creciendo, creo que sería bueno que puedas en esta mañana pensar por qué estás creciendo, en qué estás creciendo. Toda persona que crece en el engaño es una persona que pierde tiempo. Toda persona que crece en el engaño es una persona que pierde años. Pierde oportunidades, pierde bendiciones, pierde paz. Dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Vivimos en un tiempo donde la sociedad, donde cada uno de nosotros nos movemos en función a cómo nos sentimos. Bueno, si tengo ganas, bueno, si me agrada, bueno, si lo siento. Y dice la palabra de Dios que tal es la condición que eso es engañoso. Que crecer sin engaño implica también entender esto, que no te podés guiar por el sentir solamente, que no puede ser solamente ese tu parámetro. Mira, acompáñame en Jeremías capítulo 17, dice el versículo 9 y luego el versículo 5 y 6, si lo tenemos por ahí, acompáñame en Jeremías, en la palabra de Dios, desde casa, aquí donde estés. Jeremías capítulo 17, es una palabra preciosa de parte de Dios. Dice primero fuerte en el versículo 9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero dice más arriba en el versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dice, será como la retama es como un arbusto, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero dice el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esa es la diferencia entre el trigo
y la cizaña entre la retama, el arbusto y el árbol. El que crece en el engaño, el que confía en sus fuerzas, el que confía en sus emociones, es una persona que tiene un crecimiento de corto plazo. Yo veo adolescentes acá en medio nuestra, ya está en la última fila los preadolescentes. Mira, los nombro para que dejen de hablar y me miren. Muy bien. Hay adolescentes, hay jóvenes. ¿Y cuál es la fácil en esta edad? E incluso le pasa a los adultos. Bueno, no voy a estudiar. ¿Para qué voy a estudiar? En esta es la semana de las pruebas, están todos los adolescentes estudiando para las cuatrimestrales o trimestrales. No voy a estudiar. ¿Sabes qué? Hay chicos que prefieren trabajar. Porque prefieren tener algo de dinero para gastar, el dinero que no pueden conseguir de otra manera, que mamá y papá no te pueden dar. Y vos creés que vas a crecer o que estás mejor porque comenzás a tener un dinero y en vez de estudiar, y parece en el corto que empezás a crecer porque tenés plata y tus amigos no. Pero después comienzan a pasar los años, pasó el tiempo de estudio y el que estudió tiene un título y tiene un mejor sueldo, quizá. Y el otro que quiere estudiar ya no puede porque no tiene fuerza, porque tiene hijos, porque no le da la plata. Hay un tiempo para hacer las cosas. Hay un momento para aprovechar. Hay veces que el crecimiento parece que viene rápido, pero si no viene de parte de Dios no tiene sentido. Esta es la palabra en esta mañana. ¿En qué estás creciendo? No pierdas tiempo, no pierdas oportunidad. Mirá, ustedes saben que el capítulo que estamos meditando este año es Efesios capítulo 4. Acompáñame ahí en Efesios capítulo 4, porque es el capítulo de este año. Y veníamos hablando de que el Señor levanta apóstoles, profetas, pastores, maestros, predicadores. En definitiva, Dios levanta dones, personas para la edificación de su iglesia, para que haya una unidad, para que seamos uno, para que podamos vivir para Él. Y llega el versículo 14 que tenemos ahí y dice, ¿para qué? Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, hablamos de esto. Para que ya no seamos inmaduros, inestables, llevados por doquier de todo viento de doctrina. El pastor Alfredo el domingo pasado de Misiones nos compartía sobre esto, sobre la sana doctrina. Aquel que es inmaduro, aquel que es inestable, aquel que no entendió, aquel que no es edificado en el Señor, en su palabra, es una persona inestable, inmadura, susceptible de poder ser llevado por cualquier doctrina, como vimos el domingo pasado. Y en esta mañana sigue la frase, dice, una palabra que usamos poco, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabes que esa palabra estratagema la busqué? Porque la verdad es que yo no la uso habitualmente. Y esa palabra, ¿sabes de dónde viene? Literalmente viene de cubo. ¿Vieron los dados? La palabra viene de ahí, pero con K. Y habla del azar, habla de la seducción del juego, habla del engaño del juego. Hoy es una de las adicciones tremendas que está en medio nuestro. Y dice que hay personas que con este juego, pero no solamente con el juego del azar, sino con formas de juego, engañan a las personas. A veces de forma burda, a veces de no forma tan burda, pero cuántas personas en este mañana, en el medio nuestro quizá, por inmadurez espiritual, por su inestabilidad, vas de aquí para allá y creces en el engaño. Mirá, yo el viernes tuve la posibilidad de tener un viaje largo en el auto y escuchaba un programa de radio. Y el programa de radio hablaba sobre el contexto actual y todo lo que tiene que ver con lo religioso. Leía en las redes sociales comentarios sobre iglesias, algunas noticias, lamentablemente, sobre pastores que lucran, sobre iglesias que lastiman, sobre iglesias que dañan. Decimos en Mano Fuerte, Brazo Extendido que el abuso espiritual es el peor de todos.
Es decir, alguien en nombre de Dios que utilizando la Biblia, que utilizando un espacio, lastima, daña, engaña con artimañas, con estrategias, con juegos, con seducción para sus fines y parece que progresa y parece que crece, pero dice la palabra de Dios que es temporal. Ahora, cuando la palabra de Dios es genuina, es verdadera, crece y permanece para siempre. Mira, si hay algo que al Señor Jesús le molestó, fue esto. Cuando vos lees el Antiguo Testamento, la exhortación de Dios era a los falsos profetas. No lo vamos a leer por el tiempo, pero hay todo un capítulo y un desarrollo para los falsos profetas del Antiguo Testamento, que engañan y que hacían crecer al pueblo en el engaño. Pero cuando llegás al Nuevo Testamento y llegás al Señor Jesús, te encontrás que el Señor Jesús lo que más le enojó, al Señor Jesús lo que más le dolió, ¿sabes qué fue? Los fariseos. Fue el religioso, fue el hipócrita, fue el que llevó por mal camino a otros. Hermanos, líbrenos el Señor en esta mañana de estar tergiversando la palabra de Dios. Esta sana doctrina que el domingo pasado compartíamos, que es una sana doctrina en el Espíritu, en el Señor, que baja por la gracia para nuestras vidas, que lejos tiene que ver de las formas, aunque hay formas, tiene que ver con algo espiritual. Mira, acompáñame la lectura en Mateo capítulo 15. El Señor Jesús se enoja con los fariseos, con los escribas que tiene cerca, personas que engañan, personas que utilizan el nombre de Dios. Cuánto mal que se ha hecho en nombre de Dios. Hermano, yo creo que es fundamental, creemos que usted tenga que hacer el discipulado, que usted haga el vivencial, que usted conozca las disciplinas de la iglesia, la visión de la iglesia. No queremos personas que quieran crecer sin sustento en el Señor, en la palabra, en la doctrina, en lo que Dios muestra en su palabra. Como iglesia, si hacemos actividades sociales, la iglesia va a crecer en cantidad, va a crecer en actividades, pero si no hay sustento de la palabra, todo es temporal. Vos podés venir acá y llevarte un alimento, vos podés venir acá y llevarte un abrazo, un desayuno, que es un montón. Pero si te quedás solo con eso, no entendiste el mensaje del Evangelio, que vino mucho más que por una comida y que por un abrazo. Quiere transformar tu vida, no te engañes. Mira lo que dice en Mateo capítulo 15, a partir del versículo 7, dice la palabra, el Señor Jesús le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Que el Señor nos libre de esto. Esta es nuestra oración como iglesia. Señor, todos tenemos errores, todos tenemos faltas, pero por favor, Padre, con toda humildad, lo que menos queremos hacer es que la gente siga personas, que la gente siga una iglesia, que la gente siga a un pastor. Lo que queremos es que te sigan a vos, Señor. Eso es permanente, eso es para siempre. No mandamientos de hombres, sino mandamientos de palabra. Sino palabra de parte de Dios para tu vida. Continúa el Señor Jesús. Y estaban discutiendo sobre lo que contamina al hombre. Pero dice el versículo 13, y hablando de lo que crece que no corresponde, dice el versículo 13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, no dice que no va a crecer, dice que será desarraigada. Hermanos, vos puede ser que por algún tiempo vos puedas crecer en medio nuestro, o el que esté en tu casa o alrededor tuyo, pero a Dios no podemos engañar, nos podemos engañar entre nosotros, podemos tergiversar la palabra por un tiempo, pero Dios a su tiempo desarraigará, lo promete en su palabra. Dice el versículo 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. ¿Te imaginas la escena?
Ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Dice el versículo 19, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los fornicarios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Esto es lo que pasa con el corazón que no es transformado por la gracia de Dios. Es un corazón que peca, es un corazón que anhela y que desea aquello que no hace bien. Por eso en esta mañana yo quiero invitarte a que pienses en qué estás creciendo. Si en mandamiento de hombres, si en filosofías, si en pensamientos colectivos o en la palabra de Dios, que es la que permanece. Dice el Señor Jesús, todo aquel que crea que el Padre me envió, éste conocerá que es la voluntad de Dios. Mirá, el tiempo avanza y vamos a avanzar. Dice también no solamente el Señor Jesús, sino que los apóstoles. Si vos agarrás los primeros 4 evangelios, narran los hechos de Jesús. Y Jesús, cuando ve a un pecador, no se enoja. Cuando ve a un pecador, tiene compasión. Jesús, cuando veía al pueblo de Israel perdido, lloraba. Yo no sé qué vos ves cuando ves a un pecador. El Señor, cuando ve a un pecador, se lamentaba, le dolía y se compadecía. Ahora, sí se enojaba con el hipócrita, sí se enojaba con el falso, sí se enojaba con el que tergiversaba la palabra de Dios, sí se enojaba con aquel que en nombre de Dios hacía lo que no debía, porque lo alejaba aún más de Dios. Hacían abuso espiritual. Ahora llegan los apóstoles. Después de los evangelios vienen hechos de los apóstoles. Después de los hechos de Jesús viene hechos de los apóstoles. Y la iglesia comienza a crecer. Y la iglesia comienza a multiplicarse. Y que cuando comienza a crecer y a multiplicarse, ¿qué comienza a crecer también? La cizaña. Y comienzan a aparecer los falsos profetas. Comienzan a aparecer los falsos maestros, los falsos apóstoles, y hay un montón de pasajes, mira, que yo te podría nombrar en esta mañana, sobre cómo se fueron levantando y cómo ellos tenían que exhortar: ojo con lo que seguís, ojo con lo que te alimentás, examinar todo, pero retener lo bueno, todo te está permitido, pero no todo te conviene. Y dicen Romanos, acompáñame algunos versículos para compartirte, Romanos capítulo 16, dicen los versículos 17 y 18, Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y con lisonjas engañan los corazones ingenuos. Esto es lo que acabamos de leer en Efesios también. Por eso el Señor levanta maestros, pastores, enseñadores, dones en medio nuestro para la edificación, para el crecimiento, para la madurez, para que vos puedas discernir, para que vos puedas tomar decisiones. Claro que dentro del reino hay iglesias con algunas formas diferentes. Tenés que ir a aquella en la cual el Señor te llame. Tenés que ir en aquella en la cual Dios te utilice. Tenés que ir en aquella en la cual Dios te muestre que Él tiene propósito para tu vida y los dones que Él te dio te va a utilizar. No pierdas más el tiempo engañándote, creciendo en un lugar donde no te conviene crecer. Pero si esta es la iglesia donde Dios te está mostrando que vos tenés que estar, si esta es la iglesia que vos ves que Dios está obrando en tu vida, que es la que puede obrar en tu pareja, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu familia, entonces trata de examinar todo a través de la palabra de Dios. Yo deseo siempre transmitir una palabra cristocéntrica, una palabra que todos podamos entender, una palabra que motive, que aliente, que exhorte, que te lleve a los pies de Cristo. Esa es la palabra que como iglesia queremos compartir. Ahora, eso no es palabra suave. Suave sería que siempre te abracemos y que te digamos: está todo bien, viví la vida loca, hacé lo que quieras, no pasa nada, engañate y crecé. No es lo que el Señor nos llamó.
Hay algunos que con amor, como digo yo, con amor, siempre con amor, le tenemos que decir, no es por acá. A veces que conviene parar. Yo celebro lo que compartieron recién Camila y Brian, porque el Señor obró en sus vidas en medio nuestro y estaban sirviendo y en un momento tuvieron que levantar la mano y parar para poder ordenarse. Porque sin orden no hay bendición. Sin orden vas a crecer temporalmente. Vas a poder en un área de vida, en un ministerio crecer, pero el día que salta la luz de tu desorden se cayó todo. Entonces vos podés crecer engañándote. Vos podés crecer engañando a otros, pero es temporal. Por eso en esta mañana no quiero traerte una palabra suave para endulzarte el oído, ni una palabra agresiva, sino una palabra con amor de parte de Dios, que no traiga engaño, sino que te lleve a la realidad de Cristo, a la doctrina de Él. No a la doctrina de ninguna denominación, a la doctrina que enseñó Jesús, no mandamientos de hombre. Mira, acompáñame en otro pasaje, 2 de Corintios 11, porque esto habla el crecer sin engaño. Cada uno de nosotros queremos en esta mañana que en todo lugar, todo miembro, toda persona que esté en senda de vida pueda crecer en el Señor genuinamente. Dice 2 de Corintios, capítulo 11, dice en el versículo 13 al 15, ahí lo tenemos en pantalla, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, dice en el 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermano, a mí me gusta un club de fútbol identificado que lo identifica con el diablo, ¿no? Con el tridente. Pero Satanás no se presenta con un tridente. Satanás no se va a presentar en tu vida asustándote. Satanás te va a engañar como un ángel de luz. Dios nos dé discernimiento espiritual para discernir. Hay gente que uno ve al otro y dice, che, este me va a hacer bien. Y el otro con discernimiento espiritual te dice, no me gusta, te va a hacer mal. Orá para que el Señor saque a la luz. Satanás se disfraza como ángel de luz, dice en el versículo que sí, acompáñame en el 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, hay gente que engaña, claro que sí, lamentablemente. Hay gente que progresa en el engaño, sí, claro que sí, lamentablemente. Mirá, 2 versículos más y ya voy terminando en esta mañana, que faltan unos minutitos más. Acompáñame en 2 de Timoteo, capítulo 3, a partir del versículo 5. 2 de Timoteo, capítulo 3. Fíjate que es toda palabra de Dios. Yo sé que hay iglesias que en algunos pasajes comprendemos algo diferente, en algunas formas, pero hermanos, esa no es la diferencia que están hablando acá los apóstoles. Acá hay gente que lucra en la sociedad. Yo lamento, ayer veía una noticia en Instagram de una iglesia de San Juan que parece que hizo desastres con la plata. Pero no les puedo entender la bronca que me genera. Porque aquel que decide seguir a Cristo tiene que saber que va a tener que saltear la mirada del otro. Aquel que dice ser yo, tiene que decir pastor, la mitad del salón me dice chorro y la mitad del salón me dice chanta, y aquel que tiene un poquito de conocimiento capaz que te cree. Y aún así yo siento que el Señor me llama a ser tal, porque yo sé lo que el Señor está haciendo. Aquel que desea ser ministro tiene que saber que va a tener que sortear la mirada del otro, si sabe que su corazón es genuino. Por eso hay por ahí dando vueltas, pero mira lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, dice el versículo 5, tendrán apariencia de piedad. Hay gente que aparenta,
pero negarán la eficacia de la piedad. Dice ahí nomás, a estos evitá. Dice a partir del versículo 10, de ahí de ese mismo capítulo, pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo, mi conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia. Dice el versículo 12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano, no te quiero asustar, pero es la realidad. Si vos vivís en un país corrupto y querés ser santo, vas a tener oposición. Si vos querés agradar a Dios y estás rodeado de gente que no, vas a sufrir oposición. Es la realidad, pero cuando vos sabés que es el camino correcto, no desistís. Mira, por el tiempo sigo rápido, dice, más los hombres, dice en el versículo 13, más los malos hombres. Y mira lo que dice, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Qué tremenda esta palabra. Hermanos, yo quiero invitar a los músicos que se acerquen en esta mañana aquí. Yo quiero invitarte en esta mañana que si estás en el camino del engaño, Dios te está dando esta oportunidad que pares. Hablamos en mano fuerte, brazo extendido, con personas que han sido descubiertas en pecado. Y cuán diferente es cuando la persona confiesa a cuando es descubierta. Dice la palabra de Dios, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa halla misericordia. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado, hermanos. Toda la Escritura es inspirada por Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios sabe que todo lo que hacemos en este lugar. Hay una frase que el Señor me regaló este año. Su gracia me cubre. Su gracia nos cubre, hermanos. Tenga la discusión teológica que quiera. Discuta lo que quiera. Esté en el lugar que usted quiera. Gloria a Dios. Pero de lo que te podemos dar testimonio, que Dios está en medio nuestro. Lo que te puedo dar testimonio que Dios está transformando mi vida, está transformando mi matrimonio. Anhelo que transforme a mis hijos en su crecimiento. Anhelo que ellos no crezcan engañándose, sino que puedan crecer en la gracia, en el Señor, que puedan entender lo que es la vida cristiana. Anhelo y deseo que no confundirlos. Anhelo y deseo que ellos puedan entender las añadiduras, la bendición de lo que es cuando la gracia de Dios, aunque parece más lenta, aunque hay momentos que parece que el otro tiene un atajo, que va más rápido, pierde tiempo, porque su fin es camino de muerte. Hermano, no crezca engañándose. Confiese. Si en esta mañana hay alguien en casa, en este lugar, que tiene un pecado oculto, yo te invito a que primero se lo lleves al Señor. Después busca ayuda. Busca ayuda, busca consejo. Si es una infidelidad, si es un pecado oculto, si es una adicción,
Nadie en esta iglesia se va a ofender si un servidor, si un pastor, si un ministro. Lo hemos hablado con Diego, lo hemos hablado con los ministros. Nadie se va a ofender. Se puede doler por vos, pero nadie crezca en el engaño, porque Dios saca la luz. Mejor es que cada uno pueda confesar, que pueda corregir, que pueda enderezar el Señor, que pueda traer a la luz. Si estás creciendo en el engaño, esta es una mañana para parar, para detenerte, para decir: Señor, yo quiero por tu camino. Mirá, antes de que cantemos una canción, dice Proverbios capítulo 2, después léelo completo en tu casa, pero dice el Señor en Proverbios capítulo 2: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, cuánto que gusta la plata, si la buscares como a la plata. Hermano, a veces no es solo trabajar, a veces no es solo crecer en lo económico, claro que no. Pedirle al Señor sabiduría, pedirle discernimiento. A veces menos es más. ¿De qué te sirve todo eso si no tenés al Señor en tu vida? Entonces entenderás el temor de Jehová. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Dice el 8, es el que guarda las verdades las veredas del juicio, preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Mira lo que dice: para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar, mira por dónde, por sendas, pero por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Pero dice el 20, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra. Y yo lo creo, hermano. Yo lo creo. Los rectos habitarán la tierra, los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados, serán desarraigados. Hermano, yo te invito en esta mañana a ponerte de pie. Es una mañana para confesar, es una mañana para examinar, es una mañana para revisar en tu corazón en dónde estás creciendo. Si elegiste atajos, volvé. Decirle: Señor, te pido perdón. Confesá ahí donde estás, decirle: Señor, yo te entrego esto. Suelto, dice esta canción, y tomo tu propósito, aunque parezca más difícil, aunque me digan lo que me digan los demás. Yo estoy viendo lo que estás haciendo, Señor, y eso nadie me lo puede quitar. Cantamos suelto.